Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a todos y todas a este nuevo episodio de Historiar. Soy Magdalena Cámpora, investigo relaciones culturales entre Francia y Argentina en el CONICET. Hoy vamos a conversar con Sara Almatari sobre antiintelectualismos de ayer, de hoy y esperemos que no del futuro. Sara Almatari es historiadora de la literatura, profesora en la Universidad Lumière Lyon 2, miembro del Institut Universitaire de France y corredactora de la revista La Vie des Idées. Es autora, entre otros libros, de un ensayo sobre el antiintelectualismo que se llama La haine des clercs, el odio a los intelectuales, podría ser una traducción. Hola Sara. Hola Magdalena, ¿qué tal? Es un gusto conversar acá con vos. Así que bueno, primero pensaba yo, para sentar bases, una pregunta que es simple y complicada a la vez. ¿Qué es el antiintelectualismo? Mira Magdalena, a lo largo del tiempo se han formulado diferentes definiciones del intelectual y hoy en día coexisten varias de ellas, ¿no? En su definición más amplia, todos somos intelectuales, todos pensamos, todos somos seres pensantes, ¿no? Y en su definición más estricta, más restrictiva, solo algunas figuras mediáticas merecen el título de intelectuales. Me convence una definición, digamos, intermedia, ¿no? Basada en la distinción entre trabajadores manuales y trabajadores intelectuales. A finales del siglo XIX se consideraban intelectuales no solo los científicos, los escritores, los profesores, sino también los artistas y los profesionales tipo profesión liberal, ¿no? Médicos, abogados. Y eso tiene su importancia, ¿no? en la historia de Francia, porque después de la llamada Revolución Francesa en 1789, muchos abogados, muchos médicos, muchos periodistas se lanzaron a la política, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Es que a veces se confundió la hostilidad hacia los notables con el odio a los intelectuales, ¿no? Más que todo, sobre todo en las cumbres del antiparlamentarismo, es decir, el odio, la hostilidad hacia un régimen democrático basado en una suerte de elocuencia asimilada a la retórica, ¿no? Y luego eso se fue extendiendo poco a poco al sistema burocrático, ¿no? Con el odio a los funcionarios de Estado y a lo que se llamaría la administración, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ya que en 1945 se crea en Francia una escuela que se llama ENA, Escuela Nacional de Administración, que es una escuela donde se forman a los altos funcionarios de Estado. Eso, algo que a mí me impresionó bastante en tu libro cuando lo miraba, es uno a priori podría pensar que un discurso antiintelectual viene de ámbitos que no son intelectuales, ¿no? Y sin embargo hay mucho discurso antiintelectual que es generado por los intelectuales, que incluso abreva en el trabajo de los propios intelectuales. Ahí está cómo funciona el tema de las autocríticas de los intelectuales. La pregunta es si estamos ante gente que corta la rama sobre la que está sentada. Y también te escuchaba antes, ¿no? ¿Puede uno acaso hablar de una cultura antiintelectualista? ¿Funciona esa relación? Mira, de hecho, y también igual eso se debe también a las fuentes con las que trabajé, ¿no? Porque como historiadora trabajo con fuentes del pasado y son fuentes en gran mayoría impresas, ¿no? Son novelas, ensayos, periódicos, epistolarios, etc. Entonces, claro, ¿quién escribe? ¿Quién nos da ese material? Nos lo proporciona gente que tiene algún acceso, ¿no? Al saber o algún acceso a la cultura, ¿no? O sea, son intelectuales. Y esos mismos intelectuales, parte de ello, sea por frustración o sea por otros motivos, desarrollan un odio a los intelectuales que consiguieron plazas, empleos que ellos no pudieron conseguir, ¿no? Entonces se desarrolla ese antiintelectualismo
intelectual, podríamos decir, que a veces es irracionalista y otras veces es racionalista. O sea que quiero dejar claro que existe también un antiintelectualismo que se basa en la razón. O sea, básicamente ningún antiintelectualista se considera un imbécil, ¿no? O si se considera un imbécil es en el sentido evangélico de la palabra. Igual lo comentaremos luego, ¿no? Es un simple. Sí, claro, porque hay como una cierta valoración de lo genuino, de lo auténtico, de lo práctico, de lo sencillo. Toda una serie de valores que luego van articuladas con otros valores como la verdad, la naturaleza o lo natural, etcétera, etcétera. Es muy importante también ese sistema simbólico, ¿no? De valores. Podríamos hablar un poco de eso también, de las oposiciones en las que se estructura el antiintelectualismo. Una de ellas es la oposición entre el piso, el suelo, las raíces y el cielo, ¿no? El cielo considerado como el mundo de la abstracción, ¿no? El mundo de lo teórico. Vos ahí en el libro hacías remontar el discurso antiintelectual hacia muy atrás, ¿no? Uno tiene tendencia siempre a ligarlo a fines del siglo XIX, pero remontabas a Aristófanes, a las nubes, a esa idea de que en realidad había siempre un reproche contra los intelectuales según los cuales había nebulosidades en su cabeza, nubes, etcétera. O sea, es algo que va muy para atrás. Sí, exacto. Podríamos decir que es inmemorial. Luego, yo introduzco en mi libro un anacronismo y espero que sea más o menos controlado, ¿no? Porque, claro, el antiintelectualismo moderno, en el sentido estricto de la palabra, nace en el siglo XIX, no tanto, en mi opinión, con el caso Dreyfus, que con lo que sería una doble revolución política y económica, la revolución industrial por un lado y la revolución francesa por el otro lado, ¿no? Pero claro, si nos remontamos a la antigüedad, encontramos obras como la obra de teatro a la que aludías ahora, Las nubes, En las nubes, que es un texto muy antiguo, ¿no? De los años 420 y talco antes de Cristo, ¿no? Se ve al personaje de Sócrates suspendido en una cesta en el aire, ¿no? Y se critica el hecho de que esté tan alejado, ¿no? De la vida real. Y al final de la obra se prende fuego, se incendia, ¿no? El lugar donde él está reflexionando y pensando lejos del mundo real. O sea que eso es muy antiguo y ahí se construye una suerte de gramática, ¿no? Que te iba a preguntar eso, las representaciones, ¿no? Del intelectual, como, desde un discurso antiintelectual. Hay marcas, hay cosas que vuelven, hay una especie de sintaxis de representaciones, de imaginarios, de lugares comunes. Pues mira, es cierto que el discurso antiintelectualista se adapta a las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, cuando hay alguna crisis, ¿no? Se va a adaptar a las condiciones coyunturales, diríamos, de esa crisis. Pero también tiene unas características permanentes y se apoya en unas figuras, unas referencias recurrentes. Aristófanes es una de ellas. Pero de manera más general, podríamos decir que la oposición entre el decir y el hacer es otra de ellas. ¿Hay representaciones tópicas, digamos, que critican al intelectual desde un discurso antiintelectual? Sí, por ejemplo, la representación del intelectual como una persona débil. El intelectual aparece como muy flaco, demacrado, tiene una cabeza enorme, sufre de problemas de estreñimiento, todo lo que son las enfermedades de la contención, ¿no? Porque se suponía que los flujos no fluían justamente, ¿no? Entonces se suponía que el intelectual tiene toda una suerte de enfermedades, que era un onanista también, que se masturbaba mucho, entonces que se desperdiciaba, ¿no? El semen. Y claro, el siglo XIX, desde el siglo XVIII podríamos decir, le tiene pavor a ese desperdicio de energía. Entonces, vos desarrollás un poco una figura central que es la figura de Proudhon,
¿no? En el funcionamiento de esa oposición entre lo que Rimbaud llamaba la mano que va a la tierra y la mano de pluma, ¿no? La main charrue y la main à la plume. ¿Cómo esa oposición es pertinente, sigue vigente? ¿Cómo se construyó? Mira, Proudhon es importantísimo, ¿no? Y es importantísimo porque no solamente porque se considera como el padre del anarquismo, etcétera, etcétera, sino porque es una referencia duradera, mayor, tanto para antiintelectuales de izquierda como para antiintelectuales de derecha. Proudhon escribe a mitades del siglo XIX y denuncia a los que él llama los rhétores, que son básicamente los políticos que participan del sistema parlamentario. El mismo Proudhon formó parte del Parlamento, fue diputado por ahí cerca de la Revolución, o sea, alrededor de la Revolución de 1848. Y porque los conoce bien, también conoce sus defectos, ¿no? Y los denuncia, así como denuncia la bohemia y los llamados intelectuales de Estado, que son gente que básicamente tiene unos privilegios que Proudhon no tiene. Y como periodista, como panfletario, él denuncia eso. Pero más allá de eso, Proudhon es un teórico que tiene una visión muy filosófica de la vida y considera que desde siempre predomina una oposición entre el alma y el cuerpo, que esta oposición es religiosa y que esa oposición le perjudicó muchísimo al pueblo. ¿Por qué? Porque en base a esa oposición se construye una jerarquía entre trabajadores manuales y trabajadores, digamos, intelectuales. Intelectuales también en el sentido de capataces, etcétera. No solamente... Gente que administra. Gente que administra, o sea, ingenieros, diríamos hoy, o arquitectos, ¿no? Uh-huh. Está el obrero ahí con el ladrillo, luego está la persona que se supone que concibe las cosas. Proudhon critica eso, ¿no? Y él considera que esa oposición ha tenido consecuencias dramáticas en la medida en que impuso la idea de una desigualdad de las inteligencias. Y él opina que si el pueblo se diera cuenta, ¿no? De que, mira, no es menos que un intelectual, podría, recobrar su dignidad por una parte y luego favorecer su propia emancipación. Y antes hablabas de antiintelectuales de izquierda y antiintelectuales de derecha. ¿Cuáles son las diferencias? Si es que las hay. Mira, eso ha sido una sorpresa, porque yo cuando empecé a trabajar, a indagar, ¿no?, sobre el tema del antiintelectualismo, yo suponía, como la mayoría de la gente, ¿no?, que era una cosa de derechas. Para mí era lógico, ¿no? La lucha contra el saber, etc. Y me enteré también a través del ejemplo de Proudhon que no siempre ha sido así. O sea, el antiintelectualismo tiene, diríamos, tres constantes. Una es purgar, limpiar, ¿no? Considerando que el intelectual es un enfermo, un criminal, un parásito que contamina la sociedad. El segundo objetivo es encarnar, muy importante, también para los católicos, pero no solamente para ellos. Se dice que el intelectual vive fuera de la realidad, como en la obra de Aristófanes a la que aludíamos hace un momento. Y el tercero, que es muy importante y muchas veces se desconoce, o no se habla de ello, es el educar. Pero educar de otra manera. Los antiintelectualistas, sean de izquierdas o de derechas, quisieron educar con otras metodologías, con metodologías que no sean tan rígidas, que no sean tan clásicas y con contenidos que no sean tan superfluos. Unos ejemplos, ¿no? Porque eso está muy de moda, sí. En el fondo. Hablamos mucho de las escuelas Montessori, me imagino que aquí también en Argentina hay muchas, ¿no? Claro que sí. Entonces, a los padres anima a poner al niño en una escuela de esas, ¿por qué? Porque va a tocar música, va a dibujar, igual hay una clase más, digamos, con al aire libre, ¿no? Más práctica. Mira, eso ya lo
proporcionaban los pedagogos anarquistas, por ejemplo, a finales del siglo XIX, tanto en Francia como en España y me imagino en otras partes del mundo. O sea, dejar de solamente memorizar, que todo sea matemáticas, etcétera, hechos, por ejemplo, el pensamiento histórico, muchas fechas, las batallas, etcétera, no, y desarrollar otro tipo de enseñanza. Pensémoslo, al fin y al cabo eso es revolucionario, o sea, mucho antes de Marc Bloch, mucho antes de l'École des Annales, se proponía otra manera de enseñar la historia, ¿no? O sea que habría toda una zona del antiintelectualismo en realidad que iría en contra de los mandarinos, de cierta cosa anquilosada o patrimonializada o institucionalizada en exceso de la transmisión intelectual. Exactamente. Luego eso es teoría y en la práctica es mucho más complicado porque una cosa es escribir, proponer, etcétera, y luego se sabe que muchas de las experiencias que se ensayaron, ¿no? que se desarrollaron no dieron muy buenos resultados, ¿no? Y ahí, mira, tocamos una cosa que también me parece interesante, es la cuestión de la cultura. Muchas veces se dice, es que el antiintelectualismo es una anticultura, es un odio a la cultura. Mira, no estoy segura de ello, ¿no? Porque para mí el antiintelectualismo no solamente es una cultura propia, ¿sabes? Porque lo expresan intelectuales, porque tienen sus referencias, porque tienen sus figuras importantes, etcétera, pero también forma parte de la cultura, digamos, en general. Porque, mira, Aristófanes no es de nadie, es de todos, ¿no? O sea que lo que expresan los antiintelectuales, la manera, el léxico, la gramática que desarrollan es la gramática polémica común, son referencias comunes. Hablé de Aristófanes, podríamos hablar de Rabelais también, o de Molière, que también puede ser una referencia para ellos. Entonces, eso forma la cultura común, ¿sabes? Una cosa que me sorprende o que no lo había pensado desde ahí es hasta qué punto las oposiciones están atravesadas por problemas de clase, ¿no? De resentimientos, de ideas de desclasamientos o de tránsfugos de clase. Eso es algo que vuelve, ¿no? Como esas pasiones bajas en las propias oposiciones respecto de ese dominio intelectual. Sí, mira, hace un momento hablábamos de frustración. Igual es una palabra que puede, no sé, parecer un poquito psicológica. Y ya veo a nuestros amigos oyentes, historiadores, la psicología, pero creo que la psicología a veces influye también en las trayectorias. Podría dar el ejemplo de Charles Maurras. Charles Maurras, que es el líder del movimiento de derecha radical bien conocido, llamado Acción Française, mira cómo lo digo, Acción Francesa sería en español. Él era sordo y el hecho de no oír bien hizo que nunca pudo cursar y seguir clases como los demás, ¿no? Niños. Entonces él tuvo que tomar unas clases particulares y claro, desarrolló una relación con el saber muy peculiar, muy interpersonal, porque estaba el profesor que le daba las clases, que además creo que era un cura, ¿no? Un religioso, un abato. Y claro, luego uno no se extraña al conocer esos, digamos, pormenores biográficos que él se haya vuelto así tan importante como antiintelectualista, ¿no? En cuanto a la clase social, podríamos decir que la mayoría de los antiintelectualistas se encuentran en una posición intermediaria, sea porque por haber tenido una carrera o estudios, se han alejado de su medio social original y tienen como una cierta nostalgia, sean porque hubieran querido alejarse más, pero no pudieron. Entonces ahí, mira, vuelve a aparecer esa frustración de la que estábamos hablando. Y entonces podemos pensarlo desde la clase social y también desde el género. ¿Cómo funciona en relación con los discursos de género, los discursos antiintelectuales? Mira, básicamente mujeres antiintelectualistas hasta una fecha muy reciente no había. Y eso es lógico, porque claro, como las mujeres queríamos acceder a esas profesiones, ¿no? A ese estatus intelectual,
había como ese afán, ¿no? De acceder a esas profesiones, esa fascinación por el saber, y no se iba a destruir, ¿no? Lo que uno no tenía, no lo iba a destruir. Luego, ahora, hoy en día, están surgiendo unas digamos, figuras femeninas. Tal vez tendría también que recordar alguna excepción, que es el caso de la filósofa Simone Weil. Es un caso un poco peculiar porque en este caso es un antiintelectualismo a la vez filosófico, o sea, teórico, que tiene algo que ver también con la religión, con el misticismo, y también es un antiintelectualismo práctico, porque ella dejó su estatus de intelectual para ir a trabajar, claro, ¿no? Como obrera, claro, muy importante. Claro. Luego, el discurso antiintelectualista es un discurso en su gran mayoría virilista, que desviriliza y feminiza a los adversarios, lo cual era muy común. Es una estratagema polémica muy antigua, ¿no? Muy común. Desvirilizas al adversario para quitarle toda autoridad, ¿no? Bien, hacemos una pausa y ya volvemos. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Estamos con Sara Almatarí discutiendo sobre antiintelectualismos. Estábamos hablando de masculinizaciones y de desvirilizaciones y todo tipo de neologismos. ¿Cómo funciona eso sobre el cuerpo del otro? ¿Qué marcas hay? Mira, Magdalena, hablando de neologismo, Proudhon, por ejemplo, y uno de sus seguidores hablaban de femme-lin. Es muy complicado, ¿no?, de traducir esa palabra porque es un neologismo que hace pensar en francés en la palabra femmelent, lo que se podría traducir en español como nenaza, ¿no? Mujercita. Mujercita, ¿no? Claro, es una manera bastante despectiva, ¿no?, de quitarle autoridad al adversario, de desacreditarlo, ¿no?, comparándolo con una mujer. Hablando de los discípulos de Proudhon, también se podría mencionar a Edouard Berthe, que escribió en 1914, ¿no?, en ese momento tan peculiar, ¿no?, de la cultura europea, que es la Primera Guerra Mundial, ¿no?, yendo a camino de la Primera Guerra Mundial, un libro que se titula, un ensayo que se titula Les méfaits des intellectuels, algo como los daños, ¿no?, de los intelectuales. Y en este ensayo, Berthe presenta al intelectual como una prostituta dependiente de la fuerza masculina, ¿no? Para él, la sociedad industrial se asemeja a lo que él llama, y la palabra ya había aparecido en Proudhon, una pornocracia. Una pornocracia. ¿Cómo funciona ese discurso de sometimiento sexual justamente para descalificar al intelectual? Porque es algo que vuelve constantemente ahora, los discursos sexualizados, ¿no?, para descalificar en los más altos mandos de los estados, en donde esos discursos son totalmente vigentes y actuales. Ya estaban presentes entonces y así se descalificaba a los intelectuales. Mira, ya está presente en Cicerón, no sé cómo se dice en español. En Cicerón. Cicerón, igual. Sí. Ya estaba presente, porque como te decía, es una herramienta polémica, ¿no?, para desacreditar y quitarle la voz. Básicamente no se puede contestar nada, ¿no? Si a ti te dicen, si eres un hombre y te dicen que eres una mujer, o que eres homosexual, o que eres, qué sé yo, pederasta, como se decía en los años 30. O sea, básicamente no puedes contestar de manera racional. ¿Qué quieres contestar? O sea, es, digamos, violencia pura, ¿no? Y esa violencia pura se usó mucho en los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, en los ensayistas de derecha radical. Podemos mencionar a Drieux-La Rochelle,
que iba a ser uno de los fachas, de los fascistas más, digamos, famosos. Se conoce en Argentina por la relación que tuvo con Victoria Ocampo, ¿no? Entre otras cosas. También se podría mencionar a Louis Ferdinand Céline, que se conoce como novelista, pero que también escribió una serie de panfletos antisemitas. Y Céline hablaba de eunucos para designar a los intelectuales. También hablaba de gente que tiene, entre comillas, traduzco de manera un poquito aproximada, sexo con moscas, lo que significa en francés, de manera sumamente vulgar, debatir minucias. Céline, es interesante su figura, ¿no? En relación a los intelectuales, en su momento obrero. ¿Cómo funciona? ¿Cómo recupera él ese discurso antiintelectual y en qué momento? Mira, Céline es fascinante porque en realidad siempre, toda la vida, ha sido antiintelectualista. Lo que pasa es que él es un médico y hay muchos médicos antiintelectualistas. Ajá, vos decís que es una profesión. Claro, no sé, mira, André Breton, el gran surrealista que también luchó mucho contra la lógica racional, etcétera, en nombre de la imaginación, del inconsciente, de las fuerzas vitales, ¿no? Había un cierto vitalismo. Era médico, Céline era médico, Léon Daudet, una figura importante, ¿no? De la Acción Française, que era el hijo del escritor Alphonse Daudet, también era médico. Hay muchos más ejemplos. ¿Por qué? No lo sé. Lo que pasa es que ser médico es desarrollar a veces una actividad práctica que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Y una actividad considerada como intelectual y socialmente muy valorada. Ya vimos antes que muchos médicos se los identificaba, ¿no? Con los intelectuales. Y hay una palabra interesante, ¿no? Que podríamos recordar, que es polémica, la palabra de doctor. Doctor en el sentido del que, no sé. El que es doctor, el que sabe. Doctor, también el que defendió la tesis, etcétera. Y Céline defendió una tesis. Lo que pasa es que en sus ensayos, muchos de ellos biográficos, autobiográficos, él nunca recuerda que defendió una tesis de medicina. Él dice, no, es que yo antes de la guerra, yo me formé solito, leyendo libros, yo era muy pobre, muy humilde, mi abuela tenía una tienda de encaje, etcétera, etcétera. Es una mitología total, es una mitología total. Por algo él elige un seudónimo que alude al nombre de la abuela, Céline, porque por la parte paterna son casi aristócratas. O sea, que él viene de una familia de muy buena estirpe, ¿no? Sino que luego construye, y no se lo podemos reprochar, porque eso también es literatura de cierta manera, ¿no? Construye un personaje mítico de un tipo trabajador, etcétera, que se hizo solo, ¿no? Y no es completamente cierto. Eso me lleva a pensar cuál es la relación o los límites entre el discurso antiintelectual y el autodidactismo. ¿Cómo funciona eso? Mira, le dediqué un dossier de revista al autodidactismo. O sea, es un tema que también me apasiona, ¿no? Pero que es también muy complicado, porque así como los antiintelectuales muchas veces son intelectuales, los autodidactas raramente son completamente autodidactas. Muchas veces tienen algunos estudios, aunque sea muy poco, y luego se construye la figura mítica, ¿no? Del autodidacta, el que se construye contra la academia. Y me gustaría matizar, ¿no? Porque está el antiintelectualismo como odio a la razón, pero muchos de los antiintelectualistas en el fondo son racionalistas, ¿no? Y lo que critican es la academia, que no es lo mismo. O sea, un sistema de institucionalización del saber, de confiscación social del saber que básicamente construye jerarquías entre los que saben y los que no saben. Uh-huh. Es interesante eso, ¿no? La idea de un antiintelectualismo racionalista, por un lado, y después en otro momento estuviste hablando de irracionalismo, de vitalismo. Parecen ser todas como grandes espacios que se tocan y se solapan, y que finalmente siempre están tan movidos por posiciones sociales también, ¿no? Porque detrás de esto hay como disputas por posiciones sociales en las instituciones, en los puestos, en los lugares de poder. Exacto. Para mí el antiintelectualismo es
ante todo, antes que nada, una herramienta de desmarcación en el mundo social de manera general y en el campo literario también. O sea, que hay un juego de posiciones, hay unas competencias y claro, siempre conoce uno a más intelectual que uno mismo, ¿no? Y se va a poder presentar uno como más... Así pasa con Céline, por ejemplo. Céline decía, mira, yo soy un escritor extraordinario, tengo un estilo que no lo tiene nadie. ¿Por qué? Porque yo me construí contra la academia, ¿sabes? Pero también se podría considerar como, no sé, un escritor del canon, ¿no? O sea que eso también evoluciona mucho porque hay unos antiintelectualistas que lo siguen siendo toda la vida, los hay, y los estudié en mi libro porque me interesaba mucho, digamos, ese antiintelectualismo teórico, en el sentido que no solamente algo circunstancial, o sea, me cae mal tal intelectual, lo voy a atacar, ¿no? Es algo, digamos, más hondo, ¿no? Que toda la vida voy así como a escupir, ¿no? Ese odio de una manera a largo plazo, ¿no? De una manera muy duradera, muy permanente. Entonces eso me llama la atención, no sé, ¿quiénes son estos que toda la vida han sido intelectuales? Antiintelectuales, perdón. Pero también los hay que lo son de manera muy puntual y eso tiene que ver también con la edad, porque cuando uno entra de joven en el campo literario, por ejemplo, claro que no tiene las plazas más importantes, entonces puede que desarrolle ese odio a los intelectuales, pero luego, ¿qué pasa cuando las tiene? Cuando uno ingresa a alguna academia, ya muchas veces no expresa antiintelectualismo, sino que se vuelve el blanco del antiintelectualismo de los demás. Y en el ensayo estudio un caso muy interesante, me parece, de Émile Zola, porque Émile Zola siempre se presenta como, digamos, el arquetipo del intelectual, el que sostuvo a Dreyfus, al capitán judío, acusados injustamente a finales del siglo XIX. De traición con Prusia. Eso, y que se hizo el líder, ¿no? Zola se hizo el líder de los intelectuales. Y eso es cierto, ¿no? Pero nunca se habla del joven Zola, que era naturalista, y que había desarrollado un cierto odio hacia la academia, hacia figuras más canónicas, más clásicas del escritor. Y ahí desarrollaba, porque también le costó sacar el bachillerato. Claro, en la época no era como hoy, no todo el mundo sacaba el bachillerato. Y Zola se presentó un par de veces y no lo sacó. Entonces, claro. Él era venía de las clases populares, de sectores populares. Exacto. Y ahí siempre se dice, ¿no? que el significante, digamos, que la palabra intelectual surge con Zola, ese libro de Christophe Charles del nacimiento del intelectual, con l'affaire Dreyfus. Si podés desplegar eso y también si inmediatamente aparece el término antiintelectual, o sea, ¿cuál es la historia del término? Sí, en realidad el término intelectual como adjetivo ya existía mucho antes, pero es verdad que el sustantivo intelectual, digamos, se impone de manera mediática a partir del caso de Dreyfus, especialmente a partir de 1898, cuando Zola le publica esa carta abierta al presidente de la República Francesa, Félix Faure, conocida como el J'accuse, yo acuso. Entonces ahí se posiciona él como un intelectual y claro, eso junto a otros artículos periodísticos que se publican en el mismo momento, hace que poco a poco se forme un campo intelectual al que se opone otro campo, digamos, antiintelectualista. Pero en el campo antiintelectualistas hay gente que se considera también como intelectuales, no en el sentido de intelectuales progresistas, comprometidas, digamos, en nombre de la verdad, que es también el valor, ¿no? Supremo, ¿no? Del que se reivindica Emilio Zola. Por ejemplo, en el campo antiintelectualista está el novelista y diputado Maurice Barrès. Maurice Barrès fue uno de los primeros en utilizar el sustantivo intelectual.
10 años antes de que estallara el caso Dreyfus, en 1884, en una revista que él tenía que se llamaba Taches d'encre, manchas de tinta, ¿no? De tinte. De tinta. Sí, manchas de tinta. Y mira, en esa época, Barrés era un joven simbolista. Eso era un post-simbolista, Barrés, que escribía poemas simbolistas. De Y más novelas, tiene refinados. una famosa trilogía de novelas que la primera novela se titula El culto del yo, me imagino que en español se tradujo así, y es súper egotista, ¿no? Él mismo utiliza esa palabra egotismo y es súper intelectual, ¿no? Porque cuenta de un personaje que básicamente odia todo lo que no es el mismo, ¿no? Todo lo que no es el yo es despreciable, ¿no? Algo muy pascaliano también en eso. O sea que es sumamente intelectual Barrés, pero luego por motivos ideológicos se hace adversario de Zola, que era compañero, amigo, colega, lo que sea. Entonces ahí se organiza una batalla, que es una batalla ideológica. En esa batalla ideológica hay argumentos que vuelven, que ya estuviste exponiendo. En el libro hay todo un desarrollo sobre cómo funcionan los anteojos como signo del intelectual y como signo que se echa en contra del intelectual, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues mira, hoy antes de venir al podcast me quité las gafitas, ¿no? Porque no quería que me tacharan de intelectual, me puse los lentes de contacto, porque muy bien sabía que eso era como, digamos, un artefacto que en la época distinguía a los intelectuales. En el siglo XIX, llevar gafas indicaban supuestamente la fragilidad, ¿no? Del intelectual, la debilidad, y bastaba para privar a un obrero de faena, ¿no? En la época en que los reclutadores elegían a los trabajadores en función de su aspecto. Es muy interesante en este aspecto la novela Hambre del noruego Knut Hamsun. Es una novela que se publicó en 1890, donde el héroe, por llevar gafas, no llega a encontrar trabajo, no puede ser ni siquiera ojalatero, ¿no? Y piensa en todo, piensa en deshacerse sus gafas, empeñar las gafas, pero ni siquiera las puede empeñar, es una maldición. Y entonces es muy importante. Sabemos que Knut Hamsun luego se vuelve medio fascista, ¿no? Era muy frecuente, ¿no? Esa paradoja en escritores fascistas, protofascistas, como quieras que lo llamemos, porque era una vergüenza, ¿no? Para un fascista llevar gafas, pero muchos fascistas le llevaban gafas. Entonces, ¿qué hacer, no? Drieux-La Rochelle, por ejemplo, estaba fascinado por un tipo que se llama Doriot, Jacques Doriot. Jacques Doriot es un antiguo comunista que luego crea en 1936 un partido en el que espera reunir a las izquierdas con la derecha, se llama el Partido Popular Francés. Y Doriot es un antiguo obrero metalurgista, él suda mucho, es así fuerte, ¿no? Un poco tosco, ¿no? Y a Doriot le encanta. Lo que pasa es que Doriot lleva gafas. Y es problemático, es problemático. Pero ¿qué dice? Doriot dice, no, es un profeta. Él ve cosas que los demás no ven. Y lo mismo dirá Georges Bernanos, otro novelista de los años, digamos, 30, mediados de los años 30, que vive fascinado por un polemista antisemita que se llama Édouard Drumont, que también lleva gafas y desarrolla el mismo tipo de razonamiento y dice, no, es una Cassandra barbuda. También podemos, para dar un último ejemplo, aludir al hecho que Adolf Hitler prohibía la distribución pública de fotos suyas en las que llevaba sus gafas. ¿Te parece que los intelectuales y los antiintelectuales tienen en común la defensa del discurso y del valor retórico? ¿O te parece que esa defensa de discurso y ese valor retórico son valores del siglo XX, son cosas que ahora ya no son tan centrales en el intercambio sobre los temas intelectuales?
Mira, los antiintelectualistas en gran mayoría critican una retórica rígida, ¿no? Pero sin embargo ellos mismos tienen su retórica, ya lo hemos visto, ¿no? Con esa gramática recurrente, ¿no? Pero unos antiintelectualistas defienden lo que ellos llaman la elocuencia, ¿no? Que es una elocuencia de otro tipo. ¿De barricada? Según ellos, algo... Pienso en particular, pienso especialmente en escritores católicos, ¿no? Que valoran una retórica, una elocuencia que es la de la Biblia, por una parte, que puede ser también una retórica panfletaria, con la sensación de que es una palabra más libre. El periódico de Drummond al que aludía hace un momento se llamaba la libre parole, la libre palabra. Y algo más genuino, según ellos, algo más tajante, algo más directo. Es algo que también encontramos en discursos políticos contemporáneos. Uh-huh. No sé en Argentina, pero en Francia existe, ¿no? Políticos que dicen, no, pero yo digo las cosas como son. Sí. Yo no miento, yo voy al grano. Esa idea de autenticidad, ¿no? De liberar la palabra, está muy unida a veces a discursos antiintelectuales y es justamente lo que se les reprocha a los intelectuales, como que ellos fueran los autores de jergas, de discursos incomprensibles. Y escuchándote pensaba en todo lo que son ahora las plataformas digitales y los medios de comunicación masiva, en donde la palabra corta ya está predispuesta por los medios de producción, y donde hay muchos intelectuales que intervienen desde ahí. Por eso te preguntaba antes también, si esta idea de un discurso retórico era algo unido al siglo XX, si eso ya está muerto, si ahora hay que pensar otras formas de comunicar. Mira, primero que te quería preguntar lo que decías o completar lo que decías tú de los discursos incomprensibles, porque es verdad que hablando de nebulosidades, ¿no? Sí. Se les reprochaba mucho a los intelectuales, no sé, hablar de una manera muy opaca, por decirlo así. Pero es bastante gracioso, ¿no? Porque uno de los, digamos, contemporáneos que aparecen como una de las principales figuras del antiintelectualismo es Nicolas Sarkozy, que fue presidente, ¿no? En Francia a principios del nuevo milenio. Y él hablaba de una manera muy confusa, pero sus discursos muy confusos reclamaban más claridad. O sea, es bastante paradójico, ¿no? Pero digamos que los antiintelectualistas también tienen su jerga, al fin y al cabo, ¿no? Ahora, lo de las plataformas. Mira, dos cosas. Se suele decir, ¿no? Que, digamos, las redes sociales simplifican demasiado el discurso y hace que se pierda en calidad. O sea, se les reprocha ser una herramienta antiintelectualista, porque claro, cuando te dan pocos caracteres, ¿cómo te expresan, no? ¿Cómo expresas tú un pensamiento matizado, completo, etcétera? Pero lo que dices también es verdad, es que también es una herramienta para muchos intelectuales que exponen ahí sus opiniones, que dialogan, que discuten, etcétera. Y finalmente es una suerte de opinión pública en el sentido de Habermas, en el sentido del siglo XVIII, sino que ya no circulan, digamos, hojas efímeras, como se decían, sino mensajes efímeros. ¿No te parece que ese espacio de la opinión pública en redes está destrozado justamente por las propias dinámicas? ¿Te parece que ahí hay un espacio posible para un discurso intelectual? Esa es una... Mira, no sé qué contestarte, la verdad, porque yo no estoy en redes. Entonces me alejo un poquito, digamos, por seguridad mental. Y sé que puede parecer también despreciable y criticable esta posición, pero yo lo necesito, o sea, porque eso me mata. Yo soy una persona muy sensible y, o sea, no me hace bien, básicamente no me hace bien. Luego, por lo que me comentan, también sé que ahí se arma, sin embargo, un debate. Lo que pasa es que siempre hablan las mismas personas, siempre circulan las mismas referencias. Luego está lo de los algoritmos que hacen que se creen comunidades bastante cerradas y al fin y al cabo puede que sea un diálogo, digamos, ficticio, ¿no? O artificial, pero
mira, no, lo que te diga es mentira. Una última cosa que me había quedado rondando es, entonces, a raíz de todo esto, ¿te parece que hay ciertos discursos antiintelectuales que son importables? O sea, quiero decir, que pueden circular de forma transnacional, que pueden ser globalizados, que pueden servir a distintas voces para atacar justamente a los intelectuales. Evidentemente, esa gramática no tiene fronteras, esa gramática es internacional, es importable y de hecho se importó. Por ejemplo, el antiintelectualismo católico, que funcionaba muy bien en Francia, se exportó fácilmente hacia España y desde España hacia América, ¿no? Por ejemplo, esa figura del intelectual inmoral, perverso, Libertino, de los malos libros, de los malos lectores, de las lecturas perniciosas, toda esa gramática circuló muchísimo a finales del siglo XIX y del siglo XX y hoy en día es igual. Bueno, Sara, muchas gracias. Nos dejas pensando en estos tiempos tan convulsionados. Los saludamos hasta el próximo encuentro de Historiar. Muchas gracias, Magdalena, y un gran saludo a los oyentes argentinos. Estoy muy contenta de estar acá en Argentina y de esa oportunidad fabulosa de hablar en el podcast.